en vivo. Y hoy tenemos en el estudio a alguien que después de las elecciones presidenciales se fue a un retiro espiritual, pero ya reapareció en los medios de comunicación. Se trata de Antonio Ecarri, abogado, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, del movimiento Alianza del Lápiz, fue candidato presidencial por esta organización y otras cuántas organizaciones políticas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en ese retiro espiritual? Bueno, el retiro literal oeste, el retiro espiritual. Por eso lo digo. Pero sí te voy a decir algo, bueno, no sin antes pasar por el Tribunal Supremo y todo lo que tuvimos que pasar, pero yo creo que di una conferencia de prensa esta semana y acepté además la entrevista contigo por una razón, ¿no? Primero, estos son tiempos de mucha prudencia, pero también de prender alarmas, ¿no? Lo que está pasando en los Estados Unidos con las medidas de cuando tú ves a 300.000 venezolanos, pues son 300.000, no son cualquier cosa, a quienes les revocan las medidas que se les habían dado y tú dices, pero ya va, párate aquí un momentico. O sea, ¿cómo es eso que los herederos de la reserva petrolera y minera más importante del hemisferio están saltando paredes en Nueva York huyendo de todo esto, huyendo de una policía migratoria? Bueno, ya va, vamos a bajarle 2 a esto. Entonces, aquí los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo en uno, sacar a la politiquería del bolsillo de los venezolanos. Ni sanciones externas, ni bloqueos internos. Es decir, aquí hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a que la política se decide con el bolsillo de los venezolanos. Es decir, si yo te quiero tumbar a ti, déjame ver cómo te bloqueo para que no te entre plata, pero resulta ser que eso repercute de manera directa en el empleo de los venezolanos. Pero no solamente para que no te entre plata, porque si vamos a hablar de quienes han medrado a la sombra de las medidas que ha tomado las últimas 4 administraciones en Estados Unidos, mira, son millonarios. Pero realmente. Además, recuerda que uno de los denunciantes fui yo, antes que lo hiciera el propio gobierno, y déjame decirte que me catalogaron de todo, y ahora es el FBI, y te tengo el testimonio, que además acompañado en ese momento de 2 profesores universitarios, que son testigos de ese encuentro mío con el embajador Jane Story, con el señor Story, y le dije, vas a terminar investigado por todos estos temas, porque todo lo que se maneja oscuro, termina oscuro y termina mal. Eso se lo dije en el año 2022. Es decir, ya han pasado 3 años de aquel encuentro, porque fue un desencuentro más bien con que tuve con él allá, porque todo lo que siempre está oscuro termina mal. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que frente a una industria petrolera que ya estaba debilitada, y por eso Rafael Ramírez está huyendo por todo el mundo, con una industria petrolera que ha caído también producto de esas sanciones, también cayó en mayor oscurantismo, y por eso el Aizami también está preso. Es decir, que aquel que no está preso lo andan buscando. Resulta ser que tenemos a unos venezolanos huyendo del país. La migración, ¿cuál es la causa real de la migración? No le pongamos más nombres y apellidos y vamos a ocuparnos. A mí me pareció interesante, pues bueno, la primera llegada del señor Grenell y la oportunidad que está dando el gobierno de los Estados Unidos de hacer un cambio en su política desde las últimas 4 administraciones, como tú dices. Para mí eso es una oportunidad. Es decir, si nos van a flexibilizar las sanciones, pues vamos a flexibilizar las sanciones internamente. Y por eso nosotros proponemos 3 reformas muy puntuales, 5 reformas muy puntuales, Esther. Y estas 5 reformas... Mira, pero en estas 5 puntos ya el gobierno te picó adelante, porque aunque no se ha hablado de reforma de la ley de hidrocarburos, por ejemplo, sí se ha hecho unos cambios interesantes en la operación de las empresas mixtas. Hay unos convenios operativos de producción que también han cambiado el signo de la relación entre la empresa privada, extranjero nacional y PDVSA, por ejemplo. Ahí está una de mis propuestas. Precisamente es codificar, llevar a la ley lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, con Chevron. Es
Es decir, que las normas de cómo administras tú la industria petrolera, recuerda además que vengo de 18 años de mi vida a estudiar el pensamiento de Uslar y de lo que se habla de política petrolera real. Hoy necesitamos tener una política petrolera competitiva. Hay una cosa que se llama el take gubernamental, es decir, la cantidad de impuestos o contribuciones que un Estado le toma al privado que viene a desarrollar la industria. En los años 40, 50, 60, incluso entrado los 70, Venezuela prácticamente estaba sola. Es decir, nosotros no teníamos competencia, Esther. Hoy tenemos competencias con los distritos petroleros mexicanos. Hoy tenemos una competencia desleal, por cierto, ilegal e inconstitucional y violatoria de soberanía venezolana como la de Guyana. Tenemos competencia con Brasil, tenemos competencia con los pozos de Vaca Muerta en Argentina y todo esto es competencia. Ahora, ¿cuál es el take? O sea, ¿cuál es el porcentaje de carga fiscal que en esos países le ofrecen a esas empresas para que vayan a explotar allá? Y te estoy hablando de concesiones hechos durante gobiernos de izquierda. No te estoy hablando del gobierno de Milei. Te estoy hablando del gobierno de los Kirchner o te estoy hablando del gobierno del presidente Lula. Es decir, en todos esos son del 50 y 60. 50 y 60. En cambio nosotros estamos en la Romana Vieja frente al 80. Pero ¿qué estoy proponiendo yo? Vamos a codificar todas esas reglas de juego de algunos beneficios que se han tenido que dar dadas las necesidades que tenemos hoy. Es decir, vamos a ir a un proceso mucho más pragmático porque necesitamos recuperar escuelas y liceos, necesitamos recuperar la educación pública y necesitamos recuperar la sanidad. Ahora, yo necesito una empresa petrolera que pueda atraer capital, no solamente que nos levanten las sanciones externas que han sido asesinas hacia nuestra industria petrolera, sino que levanten también nuestro propio bloqueo interno y hacer que el petróleo venezolano sea competitivo. De nada nos vale tener un petróleo ahí abajo y la gente pasando trabajo o saltando paredes en Nueva York. Eso hay que superarlo. Y por eso mi propuesta de hacer incluso contratos más flexibles. Es decir, esos contratos de flexibilidad no son nuevos en Venezuela. La ley del 50-50 que hizo que muchos conspiraran contra el general Medina, pero que nos trajo 50 años de desarrollo, nos construyó hasta refinerías que nosotros no pusimos ni un bolívar en el momento, ni un dólar. Es decir, las refinerías venezolanas se construyeron todas en base a con ese tema. Y hoy por hoy necesitamos entrar a competir. Porque el problema es que tú tienes una empresa petrolera o tienes un inversionista petrolero o un inversionista en cualquier cosa. Ahora, ¿tú crees realmente que, porque es que a mí me parece muy buena la idea y creo que no es tampoco una novedad, no estamos descubriendo el agua tibia, Antonio, sino que es posible esto en el marco de las sanciones? Porque nadie ha hablado aquí del levantamiento de sanciones, no, nadie. Pero es que lo primero que hemos hablado nosotros es eso, fíjate, lo primero que dijimos nosotros en nuestra rueda de prensa es que hay que levantar las sanciones, pero eso no sirve. O sea, las sanciones externas para tumbar gobierno, eso no existe. Y lo que hicieron fue un gran daño a los venezolanos y lo que terminó siendo es investigado todo ese mal manejo hasta por el FBI. No lo estamos investigando tú y yo, no lo estoy investigando yo, no lo estás investigando tú, no lo está investigando el gobierno de Venezuela, lo está investigando Estados Unidos. Los malos manejos que hay con los fondos de Venezuela en el exterior, y no solo con los fondos de Venezuela, sino con las ayudas que dio el gobierno americano, que son millones de dólares que desaparecieron y que en su momento denunciamos. Pero hay una palabra clave, Esther, y lo leía con un profesor extraordinario que desde primaria lo he estado leyendo, que tiene que ver con temas de gerencia, etcétera, que es Stephen Covey, ¿no? Stephen Covey, que es el de las reglas y los hábitos efectivos. Ahora dice, él tiene un nuevo libro, se llama La Confianza. La clave para todo. Tú vas a montar un emprendimiento hoy. Yo siempre he dicho que es el componente no medible de la economía, la confianza. Te recomiendo ampliamente este libro nuevo. Y es del hijo de Stephen Covey. Y es este libro de la confianza que te habla de dos competencias. ¿Cómo hago yo para generarte confianza? Bueno, primero, por razones de competencia. Es decir, que tú digas, oye, este tipo es competente, este tipo tiene unas aptitudes y tiene unas actitudes para desempeñar esa función. Y lo otro es los resultados que tú puedas dar
por ese servicio que yo te estoy brindando. Entonces, Venezuela necesita desarrollarse en muchas áreas, en áreas de turismo, en áreas de infraestructura. Necesitamos recuperar los servicios públicos, necesitamos recuperar la salud, necesitamos recuperar la educación, necesitamos recuperar el Estado, necesita fondos, pero necesitamos tener confianza. Ahora, esa confianza, ¿de dónde va a venir? De que tengamos unas reglas de juego muy claras. Entonces, fíjate, la primera reforma que yo he estado planteando es la reforma de la ley de hidrocarburos, porque los hidrocarburos es lo más rápido y lo más efectivo que puede entrar a Venezuela. Es decir, que evidentemente sigamos presionando por levantar sanciones. No estás planteando volver al rentismo petrolero. No, en lo absoluto. Es más, es que esto es para que se acabe el rentismo. ¿Es porque necesitamos una sociedad productiva y del conocimiento? Alguien que toda su vida ha luchado por la educación y el conocimiento, porque creo que el recurso más importante que tenemos los venezolanos somos los venezolanos, pero la producción de conocimiento. Pero ¿cómo vamos a producir conocimiento si las escuelas están en ruinas? Si los profesores no se están pagando adecuadamente. Entonces, para eso necesitamos fondos públicos. Entonces, lo primero, la reforma a la ley de hidrocarburos. Segundo, necesitamos apertura en el mercado del gas. Eso también es importante. ¿Qué está pasando con muchos mercados de gas? Yo tengo aquí el documento que tú emitiste y eso es un resumen en las dos cosas, en los dos aspectos que tú planteas allí en ese punto del mercado de gas, ya el gobierno te picó adelante. O sea, el tema de las reservas costa afuera, después de muchos años de toma y dame, de avances y retrocesos, de paralización, ahora eso no es 2 días, no es que yo hoy digo mañana voy a exportar gas. De hecho, en la oportunidad que tuvimos de ver la presentación con los planes inmediatos de PDVSA para 2025 en el foro de la Cámara Petrolera de Venezuela, Héctor Obregón hablaba de exportar para el 2027, sosteniendo una inversión y unos procesos que permitan justamente explotar esas grandes reservas que tenemos costa afuera. Sí, pero necesitamos otro empujón, porque resulta que, por ejemplo, el gas nuestro, gas licuado, el gas además doméstico, en Venezuela todavía está con los precios congelados, pero resulta que ese precio congelado no es el real. Tú vas a cualquier sector popular, te vas a encontrar que el precio de la bombona de gas deberían ser $2 y resulta que te la venden es en 15. Entonces, cuando tú liberas el precio, más bien lo que vas a generar de nuevo, y es que nuevamente las compañías de gas puedan ser distribuidoras de gas, porque el precio va a ser mucho más competitivo. Eso es una de las cosas que yo estoy planteando acá. Y eso toca mucho los sectores populares del país. Tercero, hay algo que se llama el swap. Swap es que, mira, tenemos que salir de la inercia. Tenemos una deuda horrible. Claro. Es una deuda externa. Y en buena parte hay que recordar que esa deuda ha aumentado por la imposibilidad de cancelar la deuda. Entonces, ahora fíjate cuál es mi propuesta aquí. Financieros que tiene las cuentas de la nación como de empresas del Estado, por eso, CBG, PDVSA, ¿tú sabes cuánto es el monto? 165.000 millones de dólares calculaditos. Ahora, ¿cuál es el problema de esa deuda inmensa que nos está hipotecando hasta las generaciones? Que tenemos que ser absolutamente creativos con todo esto. Es decir, no nos podemos quedar, bueno, me tienen bloqueado, me tienen sancionado. Ojo, estoy contra las sanciones, porque las sanciones no han servido para nada. O sea, han servido para empobrecer a la gente, no para, ni cambió el gobierno, no. Entonces, ¿y han cambiado algún gobierno en el mundo? Tampoco. Bueno, ahí está Cuba, ahí está Irán. Ahí está Franco, Rusia. En la derecha, mira, tú tienes ejemplo en la izquierda y tienes ejemplo en la derecha. Tienes a Fidel y está Franco. Usted sabe que Franco murió siendo sancionado. Pero murió en su cama. Bueno, sigamos ahí. Ahora. Y Fidel también. Entonces, eso no es el camino, eso es una ruta. Eso es lo que terminó siendo, ya sabemos lo que es un gran... Las sanciones lo que son un gran negocio. Ahora, el canje de deuda por acciones de empresas públicas que hoy están subproducidas o en muy mal estado, o que están paradas o en la ruina. Mira, tú pasas por la zona industrial del Tuy, pasas por la zona industrial de Valencia, pasas por el área metropolitana de Maracay, pasas por la zona industrial de Tinaquillo, pasas por cualquier zona industrial del país y te vas a encontrar una cantidad de empresas del Estado y de bienes del Estado que están arruinados, que están ahí cerrados, que están llenos de telaraña y de moho. Y resulta ser que tenemos estos títulos de deuda donde hay unos interesados
y que pudieran verse interesados para destrabar, porque alguien que tiene un título de deuda encima, Esther, un título de deuda venezolana, que lo compró al 60% de su valor y hoy está cotizándose en el 10 o en el 5. ¿Tú crees que más bien no le va a interesar canjear ese título por unas acciones de unos bienes que en Venezuela pueden valer mucho más? Puede serlo. Entonces podemos tener una relación ganar-ganar. Es decir, refinanciamos y reestructuramos la deuda canjeándola por acciones de empresas estatales y públicas que o fueron expropiadas en su momento o que hoy no están funcionando. Bueno, ahí hay bastante tela que cortar y ese es un punto que pudiéramos ampliar en otro momento. Mira, nos quedan 3 minutos. Estamos conversando con Antonio Ecarri, abogado, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri y además del movimiento Alianza del Lápiz, fue candidato presidencial, y nos quedan como 2 aspectos. Y sigo aspirando a ser presidente, por cierto. Bueno, qué bueno que eso tenga esa aspiración, por cierto, y tu movimiento, la coalición que te apoyó a participar en las elecciones que vienen, regionales, parlamentarias. Tú sabes que el Lápiz es un movimiento independiente y la única manera de cambiar un gobierno es a través de los votos. Eso sí, con un líder que se ponga enfrente y defienda lo que pero quiera. vas a presentar candidatos a la Asamblea Nacional, vas a presentar candidatos a las gobernaciones. Lápiz siempre lo hace. O sea, no es Ahora, lo vamos a seguir haciendo. Veremos quiénes van a ser esos candidatos. Lo que sí te voy a decir es que mi aspiración es ser presidente y no voy a estar buscando donde no es. Ahora, fíjate, hay 2 temas que quisiera tocarte antes de irme. 1, la reforma y la estabilidad tributaria. Un inversionista en Venezuela necesita estabilidad tributaria. Sí. Es decir, nosotros necesitamos... Y hay que decir que se aprobó en la Asamblea, después de un largo proceso de negociación y de debate, una ley de armonización tributaria que no se está cumpliendo. Pero además de eso... a los diputados y las diputadas que deberían hacer pero eso es para los municipios. Pero es para los municipios, Esther. Eso es para los municipios nada más. Los municipios y el Estado. Sí, también. pero el Estado nacional. Pero los impuestos nacionales están sobrecargando a la gente. Tú vas a abrir un negocio hoy por hoy en Venezuela y es que te caen las 7 plagas de Egipto. Entonces tú tienes que hacer una reforma, estabilidad tributaria, y tienes que simplificar burocráticamente el país. Tú tienes que digitalizarlo más. Es decir, no puede ser que tú quieras abrir hoy una compañía y esos son meses y tienes que darle dólares a fulano y traer eso a tutano. Y papeles van y papeles vienen y te piden la misma copia 10 veces. Nosotros vamos a presentar, y con esto cierro, quiero presentar un pacto nacional contra la burocratización y que podamos tener gobiernos abiertos. La gente tiene derecho a conocer cómo se manejan los fondos públicos de Venezuela. Así como hoy el FBI está también revisando las cuentas de estos señores que manejaron las ayudas humanitarias y todo esto, aquí también tenemos que revisar y hacer que cada vez las cuentas sean más transparentes para evitar que los presidentes de PDVSA sigan saliendo de PDVSA de la campiña para la cárcel del Rodeo. Pues así es, mira, te agradezco mucho, de verdad que nos quedó corto el tiempo, sí, Antonio. Tenía muchas más cosas que contarte. Así es, y te invito a que no vayas a irte a otro retiro espiritual, sino que vengas pronto porque hay bastante que decir. Aquí la política venezolana no da vacaciones. No, eso, déjame decirte que nunca me desubico. Lo que pasa es que tenía que atender a mi familia y tenía que estudiar, Esther. Hay que estudiar eso mucho, es bien importante. porque los venezolanos, si no nos ponemos a estudiar, si no ponemos a fondo y tocamos a fondo los temas, pues nunca vamos a saber cómo salir de este hueco en que hemos caído. Agradecida con Antonio Ecarri, abogado y presidente del movimiento de la Alianza del Lápiz y de la Fundación Arturo Uslar Pietri, quien nos ha acompañado.